Y podríamos decir que es un libro pandémico, porque lo empecé a escribir, sí, más o menos en el 2020, en pleno confinamiento, cuando estábamos encerrados, y después prácticamente sí, cuando tardé casi un año más o menos en escribirlo, seguíamos, ya estábamos entrando en fase post-pandémica, pero digamos que bueno, el libro es hijo del encierro, como bueno, mucha gente se puso a producir durante ese periodo tan duro. Respecto a por qué, bueno, yo me ocupo de analizar el ecosistema mediático, los cambios del ecosistema mediático, me ocupo de la evolución del ecosistema mediático, y el libro parte de una premisa, de una hipótesis, digamos, que para poder comprender este gran caos que es hoy el conflicto entre medios, plataformas, ¿no? Porque no es solo la plataforma audiovisuales, no es solo HBO contra Amazon y Netflix, no, es un conflicto mucho mayor. La hipótesis es que para entender esto nos conviene dar una mirada al pasado, ver conflictos anteriores de la larga historia de la humanidad. Entonces, bueno, el título es La guerra de las plataformas, pero la clave de lectura es el subtítulo que dice del papiro al metaverso, ¿no? O sea que cubre un espectro muy grande de siglos y siglos de conflictos, de guerras mediáticas. Obviamente, siendo un formato pequeño, la colección Anagrama, los cuadernos son pequeños, elegí algunos momentos que para mí son importantes, que nos ofrecen claves de lectura interesantes para entender lo que está pasando hoy. Claro, ¿y cómo fue esta experiencia de sumergirse en el tiempo, 2000 o más años de historia? ¿Qué fue lo que más les sorprendió precisamente de este recorrido? Porque usted en algún momento plantea, no hay tanta diferencia del origen a lo que estamos viviendo hoy. Claro, hay conflictos del pasado que tienen muchos ecos, si se quiere, con los conflictos actuales. Por ejemplo, bueno, uno de los primeros conflictos que cuenta el libro es el conflicto entre el papiro y el pergamino. Estamos hablando del 200, 300 antes de Cristo, ¿no? El papiro era un material de escritura que se producía con una planta que crecía y crece en el delta del río Nilo, ¿no? Y el papiro era el principal elemento de escritura en el imperio egipcio, ¿no? Piensen que por 4000 años se utilizó el papiro, o sea que tuvo una larga vida. ¿Y qué pasa? El faraón decretó que era un control monopólico del papiro. No dejaban exportar papiro porque era un elemento estratégico, ¿no? Así como hoy nos peleamos por el litio o las tierras raras, todos estos minerales extraños que sirven para la telefonía móvil, por ejemplo, las baterías. En esa época el papiro era un insumo estratégico y que querían evitar la exportación de papiro o que creciera papiro en otros lugares. Eso hizo que se desarrollara el pergamino en competencia. El pergamino hecho con la piel de animales, ¿no? De ovejas o cabras. Y lo interesante de todo esto es que cuando los romanos invaden Egipto, el emperador romano decreta que ad eternum, para siempre, Egipto le tiene que dar papiros al imperio romano, porque Roma también necesitaba papiros para administrar su gran imperio. O sea, vemos que esto tiene muchos podríamos decir ecos o resonancia con conflictos de hoy, lo que está pasando entre China y Estados Unidos. O sea que siempre hubo guerras mediáticas, siempre hubo conflictos, podemos aprender mucho, pero yo creo que lo que está pasando hoy es como una suma de muchos conflictos que se dieron a lo largo de la historia, por eso es tan complejo lo de hoy. Y que en algún momento nos contará también por qué es la guerra o por quién es la guerra.